Buenos días, mi nombre es María Rubiela Cerrato. Voy a exponerle la NIT 37, provisiones activos, contingentes y pasivos contingentes. En primer lugar, vamos a ver los objetivos. El objetivo de esta forma es asegurar que se utilicen las bases apropiadas para el reconocimiento y la medición de las provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, así como se revele la información complementaria suficiente por medio de las notas como para permitir a los usuarios comprender la naturaleza, calendario de vencimiento e importes de las anteriores partidas. Después entonces vamos con el concepto de provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. Entonces las provisiones es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Los pasivos contingentes es una obligación posible surgida a raíz de sucesos pasados y cuya existencia ha de ser confirmada solo por la ocurrencia o la falta de ocurrencia de uno o más hechos futuros, sucesos inciertos que no están enteramente bajo el control de una empresa. El suceso que da origen a la obligación es todo aquel del que nace una obligación de pago, de tipo legal o implícita para la entidad, de forma que a la entidad no le quede otra alternativa más realista que satisfacer el importe correspondiente. Estos pasivos contingentes están asociados a una obligación implícita, que es aquella a la que se derivan las actuaciones propias de la empresa en las que, debido a un patrón establecido de comportamiento en el pasado, a políticas empresariales que son de dominio público o a una declaración efectuada de forma suficientemente concreta, la empresa haya puesto de manifiesto ante terceros que está dispuesta a aceptar cierto tipo de responsabilidades. Y también como consecuencia de lo anterior, la entidad haya creado una expectativa válida ante aquellos terceros con los que debe cumplir sus compromisos o responsabilidades. También tiene asociada una obligación legal, que es aquella a la que se deriva de un contrato, ya sea a partir de sus condiciones explícitas o implícitas, la legislación o otra causa de tipo legal. Bueno, ahora pasamos con activos contingentes. Es un activo de naturaleza posible surgido a raíz de sucesos pasados cuya existencia debe ser confirmada solo por la ocurrencia o en su caso por la no ocurrencia de uno o más eventos inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control de la entidad. También se asocia, tiene una asociación a una reestructuración, que es un programa de actuación planificado y controlado por la gerencia de la entidad, cuyo efecto es un cambio significativo en el alcance, en la manera en que tal actividad se lleva a cabo. También tiene asociado un contrato de carácter oneroso, que es todo aquel contrato en el cual los costos inevitables de cumplir con las obligaciones conlleva exceder de los beneficios económicos que se esperan recibir del mismo. Después podemos tener una comparación de las provisiones con otros pasivos y también hay relaciones entre las provisiones y pasivos de carácter contingente. Entonces la comparación de las provisiones pueden distinguirse de otros pasivos tales como los acreedores comerciales y las obligaciones acumuladas acerca del momento del vencimiento de la cuantía de los desembolsos futuros necesarios para proceder a su cancelación. En contraste, las provisiones, los acreedores comerciales son cuentas por pagar por bienes o servicios que hayan sido suministrados o recibidos por la entidad. Las relaciones de las provisiones son de naturaleza contingente, puesto que existen incertidumbres sobre el momento del vencimiento o sobre el importe correspondiente. Esta norma distingue entre provisiones las cuales no han sido objeto de reconocimiento como pasivos porque son obligaciones posibles en la medida que todavía se tiene que confirmar si una entidad tiene una obligación actual. Ahora vamos a ver el alcance de esta norma. Esta norma debe ser aplicada por todas las entidades al proceder a contabilizar sus provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes, excepto, tiene unas excepciones. Aquellos que deriven de los contratos pendientes de ejecución, salvo si el contrato es de carácter oneroso, y aquellos de los que se ocupe alguna otra norma.
También tiene otra excepción. Los contratos pendientes de ejecución son aquellos en los que las partes no han cumplido con las obligaciones que se comprometieron, o bien sea que ambas partes han ejecutado parcialmente y en igual medida sus obligaciones. Esta norma no aplica para contratos pendientes de ejecución, salvo que tengan carácter oneroso para la entidad. Ahora vamos a ver otra cosa relacionada con la norma. Cuando esta norma se ocupe de un tipo específico de provisión pasivo contingente o activo contingente, una entidad aplicará esta norma en lugar de la presente. Por ejemplo, ciertos tipos de provisiones se abordan en las normas sobre contratos de construcción, véase la NIC 11, el impuesto a las ganancias, la NIC 12, arrendamiento, la NIC 17, beneficios de empleados, la NIC 19, contratos de seguro, la NIC 4, contraprestación contingente de un adquiriente en una combinación de negocios, véase la NIC 3, combinaciones de negocios. También en esta norma se definen las provisiones como pasivos de cuantía de vencimientos inciertos. En algunos países el término de provisión se utiliza en el contexto de partidas tales como la depreciación y la pérdida de valor de deterioro de activos o de deudores de dudoso cobro. Eso sería un ejemplo para las provisiones. En otras normas se especifican las reglas para tratar ciertos desembolsos como activos o como gastos. Ahora vamos a ver la parte de reconocimiento. La provisión se debe reconocer cuando se dan las siguientes condiciones. Una entidad tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, o como resultado de un suceso pasado. Es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar tal obligación. Y puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. Si estas condiciones no se cumplen, no debe reconocerse una provisión, obligación presente. Ahora, obligación presente. En algunos casos excepcionales no queda claro si existe una obligación en el momento presente y se considera que el suceso ocurrido en el pasado ha dado lugar a una obligación presente. Sí, teniendo en cuenta toda la evidencia disponible al final del periodo sobre el que se informa. Es mayor la probabilidad de que exista una obligación presente que de lo contrario. Bueno, dice que la obligación presente, la entidad reconocerá una provisión suponiendo que se cumplan las condiciones para su reconocimiento, siempre que la responsabilidad de existencia de la obligación presente al final del periodo sobre el que se informa sea mayor que la probabilidad de la no existencia. Y B, cuando la probabilidad que no exista una obligación presente es mayor al final del periodo sobre el que se informa. Ahora vamos a ver un suceso pasado. El suceso pasado del que se deriva la obligación se denomina suceso que da origen a la obligación. Este será el caso solo si A, el pago de la obligación viene exigido por estatutos, B, al tratarse de una obligación implícita cuando el suceso, que muy bien puede ser una actuación propia de la entidad, haya creado una expectativa válida entre aquellos terceros con los que debe cumplir sus compromisos o responsabilidades. Se reconocerá como provisiones solo aquellas obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados cuya existencia sea independiente de las acciones futuras de la entidad, es decir, de la gestión futura de la entidad. Salida probable de recursos que incorporen beneficios económicos. Para reconocer un pasivo no solamente debe existir una obligación presente, sino también la probabilidad de que haya salida de recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar tal obligación. Estimación fiable del importe de la obligación. La utilización de estimaciones es una parte esencial de la preparación de los estados financieros y su existencia no perjudica de ningún modo la fiabilidad que estos deben tener. Esto es especialmente cierto en el caso de provisiones que son más inciertas por su naturaleza que el resto de las partidas del estado de la situación financiera.
En el caso extremadamente excepcional de que no se pueda hacer ninguna estimación fiable, se estará ante un pasivo que no puede ser objeto de reconocimiento. Pasivos contingentes. Cuando la entidad sea responsable de forma conjunta y solidaria en la relación con una determinada obligación, la parte de la deuda se espera que cubran los demás responsables, se tratará como un pasivo contingente. La entidad, en este caso, procederá a reconocer una provisión por parte de la obligación para que sea probable una salida de recursos que incorporen beneficios económicos futuros, salvo la extremadamente excepcional circunstancia que no se pueda hacer una estimación fiable de tal importe. Activos contingentes. La entidad no debe reconocer a ningún activo contingente. Normalmente los activos contingentes surgen por sucesos inesperados o no planificados, de los cuales nace la posibilidad de una entrada de beneficios económicos en la entidad. Por ejemplo, puede ser una reclamación de que la entidad está llevando a cabo a través de un proceso judicial cuyo desenlace es incierto. También puedo dar otro ejemplo, digamos que se robaron una marca y el dueño colocó una demanda y resulta que hay la probabilidad de que ese caso se gane, pero no se sabe cuánto es la cantidad que se va a recibir. Por eso en los activos han de ser de objeto de evaluación de forma continuada con el fin de asegurar que su evolución se refleja apropiadamente los estados financieros. En el caso de que la entrada de los beneficios económicos a la entidad pase a ser prácticamente cierta, se procederá al reconocimiento del ingreso y del activo en los estados financieros del periodo en el que dicho cambio se haya tenido lugar. Información a revelar. Entonces, voy a decir que se va a revelar de la NIC 37, de provisiones, activos y pasivos contingentes. Entonces, se va a revelar en el importe de los libros al principio y al final del periodo, en las dotaciones efectuadas en el periodo, incluyendo también los incrementos de las provisiones existentes, los importes utilizados, los importes no utilizados que han sido objeto de liquidación o reversión en el periodo. También se va a revelar el incremento durante el periodo en el importe descontado que surge el pasado del tiempo y en el efecto de cualquier cambio en la tasa de descuento. La entidad debe revelar por cada tipo de provisión información sobre los siguientes extremos: una breve descripción de la naturaleza de la obligación contraída, así como el calendario esperado de las salidas de beneficios económicos producidos por la misma. Una indicación acerca de las incertidumbres relativas al importe o al calendario de las salidas de esos recursos. En los casos que sea necesario para suministrar la información adecuada, la entidad debe revelar la información correspondiente a las principales hipótesis realizadas sobre los sucesos futuros. Y otro es el importe de cualquier reembolso esperado, indicando el importe de los activos que haya sido reconocidos por estos reembolsos esperados. También dice que a menos que la posibilidad de una eventual salida de recursos para liquidarla sea remota, la entidad debe dar por cada tipo de pasivo contingente al final del periodo sobre el cual se informa una breve descripción de la naturaleza del mismo y, cuando fuese posible, una estimación de sus efectos financieros, una indicación de las incertidumbres relacionadas con el importe o el calendario de las salidas de los recursos correspondientes y la posibilidad de cualquier reembolso. Eso es lo más importante que hay ahí. Entonces, muchas gracias y bibliografía está ahí adjunta. Muy amable, buen día.